Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por las edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por las edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel.
tema que estaré presentando está basado en la iglesia del Señor. Fíjese que las palabras de Jesús cuando le preguntó a los discípulos y Pedro hizo esta gran revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo que iba sobre esa roca, esa verdad que acababa de decir Pedro, iba a edificar su iglesia. Y él le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está hablando de una cosa sumamente importante, grande, gloriosa, la iglesia del Señor. Fíjese que con esto del ecumenismo había un cántico que aquí he anotado la letra: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás. Y se cantaba mucho esto y la gente no quería nada con la iglesia, aunque ellos estaban pensando en las denominaciones. Entonces no importaba la iglesia, no importaba el grupo donde vaya, con tal que se buscara a Jesús. Pero fíjese que la intención es buena, pero ¿es esta una verdad? ¿Será cierto que no importa o que no es importante la iglesia que asistimos? Fíjese que esto es muy importante que nosotros tengamos claridad, porque para Dios la iglesia sí que es importante. Y vamos a ver en el transcurso de esta lección la importancia de la iglesia en los planes de Dios. ¿Por qué necesitamos estudiar sobre la iglesia? Fíjense que una falta común de muchas personas es el no llegar a un buen entendimiento de la real naturaleza de la iglesia. Ese es un grave error. Es por falta de entendimiento que muchos ignoran el propósito y lo que es y lo que significa la iglesia del Señor. Ante tanto grupo religioso, ante tanta confusión, muchos dicen lo que interesa es Jesucristo. Y yo me voy a centrar en eso, dice, solamente en Jesucristo, y no me importa la iglesia. Fíjese que la Biblia aborda ampliamente este tema de la iglesia para recordarnos los beneficios que conllevan el estar en la iglesia. Y en base a eso, aprender a valorar de una forma correcta la iglesia del Dios viviente. Fíjese que es muy importante poner atención lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Fíjese que Dios planificó la iglesia, la profetizó, la prometió y finalmente Jesucristo vino a edificarla por orden del Padre. En primer lugar, la iglesia existía en la mente de Dios desde el principio del mundo. En las revelaciones que hace el Espíritu Santo a través de los hombres inspirados, encontramos muchos términos importantes que nos hablan de este propósito de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese que es muy importante lo que está diciéndole Pablo a un grupo de hermanos que se reunían en la ciudad de Éfeso y ahí constituían la iglesia del Señor en Éfeso. ¿Te recuerda lo que sucedió en Éfeso? El alboroto que nos habla Hechos 19. Cómo esa gente estuvo por más de 2 horas gritando con respecto al templo de Diana de los Éfesos. Y el grupo de cristianos sufrió el oprobio, la persecución, y Pablo ahora le está hablando a ellos que la iglesia existía por disposición divina. Y él les habla de la gloriosa iglesia de Cristo. Fíjese que es a través de la iglesia que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Y dice que los principados y potestades en los lugares celestiales. Habían varios aspectos del carácter de Dios que solo se han dado a conocer a través de esta redención que Dios ha hecho en Cristo Jesús a través de su iglesia.
Y este era un propósito eterno de Dios que lo hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se da cuenta que la iglesia es importante? Encontramos la iglesia en profecías del Antiguo Testamento. Fíjese que la iglesia del Señor fue a menudo objeto de las profecías del Antiguo Testamento. Cientos de años antes de su establecimiento, Isaías anunció, ahí en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjese que esta es una profecía que se cumple totalmente con el establecimiento de la iglesia ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. El monte de la casa de Jehová. Pablo más tarde le escribiría a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 3:15, diciéndole que la iglesia era la casa de Dios era la iglesia del Dios viviente. Fíjese, importantísimo. Entonces, por eso es importante estudiar sobre la iglesia, qué nos dice la Biblia, para enterarnos, para conocer estos planes de Dios y ser parte de ese plan de Dios, trabajando firmemente por la iglesia del Señor. Joel también profetizó, ahí en Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En su discurso que hace Pedro ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 16, dice que esta profecía de Joel se cumplió ese día cuando vino el Espíritu Santo como un viento recio y llenó toda la casa. Pedro dice que esa profecía se cumplió. Entonces, también encontramos a Daniel. Él nos dio una profecía exacta de la llegada del reino. Hablando de los reyes del cuarto reino, él dijo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hablando del establecimiento del reino de Dios. Fíjese que el estudio de la Biblia nos va a ayudar a nosotros a entender que el reino y la iglesia son la misma identidad. Fíjese que este reino llenaría toda la tierra. Estos pasajes ofrecen la siguiente información. El reino será establecido en los últimos días. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos, en los últimos días se está refiriendo a la era cristiana. Dios habló por Jesucristo en los últimos días, entregándonos toda la verdad. Esta profecía nos dice que todas las naciones vendrían a la casa de Dios, como decía Isaías, al monte de Jehová, para ser enseñados. La iglesia tiene esta misión, columna, baluarte de la verdad. Ella sostiene la verdad revelada por Dios. La mantiene en alto, la llevará, la enseñará. Por eso es importante usted como miembro de la iglesia. El Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, como decía Joel. Pedro dice que esa profecía se cumple ahí en Hechos capítulo 2, versículo 16. Fíjese que el reino comenzaría en los días del cuarto imperio mundial, siendo los reinos anteriores el babilónico, el pérsico y el macedonio, cuando estaba el imperio romano. Entonces, dice Daniel, que el Señor vino y estableció su reino. El reino de Dios sobrevivirá a todos los otros reinos e imperios, permaneciendo para siempre el reino que iba a establecer Dios.
¿Y qué tenemos de los imperios babilónicos, persa, de Grecia y de Roma? Solo recuerdos y ruinas. Pero el reino, que es la iglesia, ahí está, en muchas ciudades del mundo. Nosotros, ciudadanos de ese reino espiritual, reinando con Cristo en su iglesia. El reino sinónimo de la iglesia. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? El que pertenece a la iglesia es automáticamente miembro del reino. Pablo les escribía a los hermanos en Colosas, en el capítulo 1, en el versículo 13, hablándoles de su redención, de cómo Dios le había sacado de las tinieblas a ellos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese que esto es muy importante porque nosotros, una vez liberados del poder del pecado y de las tinieblas de Satanás, somos puestos en el reino de su amado Hijo. En la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, las condiciones para ser salvo son las mismas que para pertenecer al reino. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Fíjese que son las mismas condiciones. Por lo tanto, las dos identidades son idénticas y esenciales para la salvación. Hay muchos otros textos y hay muchos otros argumentos para presentar, pero yo estoy dando solo una pincelada del reino y de la iglesia, que son la misma identidad. Fíjese en los textos de Hechos 2:41, que los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 47 nos aclara que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser o los que estaban siendo salvos. Fíjese que el Señor ponía en su iglesia a todos los salvos. Colosenses, como ya leímos el texto, Pablo le explica a los hermanos que ellos fueron rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando escribe Apocalipsis el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, le dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino. Todos sabemos que la persecución en el primer siglo fue a la iglesia. Colosenses, Pablo le dice a los hermanos que el Señor los trasladó al reino de su amado Hijo. Juan dice que era copartícipe de los hermanos en las tribulaciones, en la persecución, en el reino. Todos sabemos que se estaba persiguiendo a la iglesia, pero Juan le llama el reino, porque ambas cosas son sinónimos. El reino, la iglesia, el reino de Cristo. Fíjese que la iglesia que Cristo estableció, como el Señor nos hizo inteligentes a nosotros con la capacidad de razonar, de llegar a conclusiones, de observar, Él nos reveló su iglesia en la Biblia. Yo tengo que estudiar para seguir las instrucciones, buscar este gran tesoro con el mapa que el Señor me da. Y tengo yo un manojo de cientos de grupos que me gritan, yo soy la iglesia verdadera. Y yo en el principio, buscando también mi comunión con Dios, participé en varios grupos religiosos, pero luego leyendo la Biblia me daba cuenta que no se ajustaban al patrón bíblico. Por eso es importante saber y conocer la iglesia que Cristo estableció. Cristo estableció una sola iglesia. Los hombres han inventado muchas iglesias, muchos grupos, pero Cristo estableció una iglesia. Edificaré mi iglesia, fueron sus palabras. Mateo 16:18. Dice a Pedro, yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese que no dice mis iglesias. La idea general que tiene la gente de los grupos sectarios es que Dios va a sacar gente buena de todos los grupos religiosos y los va a llevar al cielo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Jesucristo es salvador de su iglesia y que en la iglesia están los salvos, porque es el lugar donde Dios los pone y Él va a venir a buscar a su iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estas ideas populares. Fíjese que hoy día hay muchas iglesias.
cada una con sus diferentes estatutos, creencias y cuerpos directivos. Los vemos nosotros en las noticias, sabemos nosotros del poder eclesiástico, del poder de la religión. Lo conocemos y lo sabemos. Cada uno de estos grupos aseveran ser la iglesia del Señor. Hablan de la tradición, de la cantidad de años que llevan, del poder económico que tienen. Pero nosotros nunca vamos a encontrar la iglesia del Señor buscando con esas condiciones, buscando el poder económico, buscando la popularidad de sus predicadores, porque la iglesia de Cristo no es así. Entonces, ¿es verdad esto? ¿Puedo encontrar yo ahí entre medio de todos esos grupos? O sea, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo distinguir entre la verdad y lo falso? Fíjese que todo esto es muy preocupante, porque se puede dar el caso de estar sirviendo a Dios en vano. Hay mucha gente de muy buenas intenciones que tiene muy buen corazón y aman profundamente a Dios en el sentido que le muestran su devoción, pero pueden estar equivocados. Recuerde el apóstol Pablo que él amaba a Dios y era temeroso de Dios y tenía un pasado brillante en cuanto a su reputación como religioso y fariseo. Pero él estaba muy equivocado, aunque lo hacía con conciencia limpia. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Ahí en Mateo 15:9, Jesús hace esta declaración citando al profeta Isaías. Pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces fíjese que esto es muy importante para nosotros, considerar qué dice la Biblia y yo comparar la iglesia que yo conozco con la iglesia que la Biblia me habla. La Biblia es clara en decirme cuáles son los aspectos de la iglesia. Entonces debo estar seguro si soy miembro de la iglesia que Cristo estableció, porque de eso depende mi salvación. Jesús dijo, en vano me honran. Entonces la gente hacía sacrificios, hacía muchas cosas en nombre de Dios, pero no estaban agradando a Dios. Fíjese que para graficar un poco, para ilustrar la idea, los dos hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, ambos fueron con una ofrenda delante de Dios. Y es bueno presentar ofrenda a Dios, mostraban ellos reverencia, respeto. Pero hubo un problema. El problema existió en que uno siguió las instrucciones de Dios para llevar la ofrenda y el otro no siguió las instrucciones de Dios. Uno actuó por fe y el otro por sus propias ideas. Y es lo que pasa a veces en el mundo religioso. La gente quiere adorar a Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Entonces llegó el momento, el día de la ofrenda, y Abel dijo, ¿qué debo llevar de ofrenda al Señor? ¿Qué dijo él? Y él actuó de acuerdo a la palabra de Dios. Hebreo más tarde nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahí estaba la diferencia. Caín actuó por sus propios deseos, por sus propias ideas. Llevó una ofrenda a Dios, pero no la que Dios le pidió. Él siguió sus propias intenciones, sus propias conclusiones. Y bueno, le llevó, y de seguro no tiene que haber sido mala la ofrenda que llevó él, debe haber sido buena. Pero no era lo que Dios pedía. Entonces esto es lo que pasa con respecto a la adoración. Podemos estar adorando a Dios en vano. Y de esto depende nuestra salvación. Las denominaciones o iglesias establecidas por los hombres no son aprobadas por Dios. Pueden parecer muy organizadas. Me decía un católico, es que usted no ha ido a las misas el domingo, Emilio. ¿Cómo canta ese coro que tiene el sacerdote? Y a uno se va, dicen las nubes, se eleva al oír esas voces angelicales. Está bien, pero no es lo que manda Dios. La iglesia establecida por los hombres no son aprobadas por Dios. Jesús cuando oró, en esa oración que registra Juan capítulo 17, en el versículo 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gran diferencia y los grupos sectarios muestran esa división. No se toleran unos con otros. Y ya leímos Mateo 15:9, donde se nos dice que en vano se honra a Dios. Entonces fíjense que es muy importante porque depende la salvación de mi alma. Y si yo me equivoco en algo tan importante, yo voy a tener problemas, y serios problemas. Aquí en 2 Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, nos conviene a nosotros seguir las instrucciones de Dios. Cristo estableció una iglesia, Él ha dado las instrucciones en su palabra, claras y precisas, cómo yo debo servirle y adorarle. Fíjense que el fundador de la iglesia es Cristo. Ya habíamos hablado anteriormente que era un propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Bueno, que Jesucristo vino a establecerla. El apóstol Pablo, para animar a los hermanos en Éfeso, él les cuenta que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús murió ahí como un criminal por causa nuestra, para darnos salvación, y Dios le levantó de los muertos. Fíjese, y en el versículo 22 y 23 de Efesios 1 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si su iglesia tiene un cuerpo directivo, tiene una persona que está por sobre todas las demás, no es la iglesia de Cristo, porque Cristo es la única cabeza de la iglesia. Él es el constructor, el que la edificó. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él vino desde el cielo, dejó su trono de gloria para actuar en beneficio de la humanidad, de los seres humanos. A todos los que obedecen sus instrucciones, el Señor le dará la salvación, los llevará con Él al cielo, y ese es el propósito de la iglesia. Al final, nos estamos preparando para vivir con el Señor en el cielo. La iglesia es esa gran universidad donde vamos a aprender. Tenemos que alcanzar la naturaleza divina, el carácter de Cristo, para ascender con Él al cielo. Fíjese que Cristo, el fundador de la iglesia, Él la compró con su sangre, diciéndole a los hermanos, el apóstol Pablo, a los obispos, ancianos de la iglesia, ahí en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Fíjese que los dirigentes de la iglesia que está hablando el apóstol Pablo, ellos iban a apacentar la iglesia que pertenecía al Señor, no al cuerpo directivo ni a la denominación, sino que esta era la iglesia del Señor que Él había ganado con su propia sangre. Importantes designaciones y cosas importantes nos muestra el apóstol Pablo con respecto a la iglesia. Ahí en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Fíjese que Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Por eso los salvos están en la iglesia. Es como el arca, no se salvó nadie de los que estaban fuera del arca. Los que se salvaron eran los que estaban en el arca. Los que se salvan son los que el Señor ha puesto en su iglesia. Y Cristo es salvador de su iglesia. Por eso es importantísimo tener claro lo que es la iglesia del Señor. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Bueno, como leíamos, que es el plan eterno de Dios. Esto no se ideó, no es la idea sectaria y de las personas que malinterpretan la Biblia, que Dios venía a formar un reino con los judíos, y como los rechazaron, Dios dijo: ay, ¿qué hago ahora? Ya voy a hacer la iglesia. Eso no es así.
La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que la iglesia es un plan eterno de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este era un plan que Dios reveló. Jesús vino a edificarla. Ya leímos esos textos de Mateo 16, 18 y 19, donde Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él vino a edificarla y murió por ella. El texto de Hechos 20, 28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la compró. Fíjese, hay muchos grupos religiosos, pero la iglesia del Señor, Él la compró con su propia sangre. Fíjese que la iglesia es la plenitud de Dios, como dice el texto de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios lo dio como autoridad única a Jesucristo después de haberlo resucitado. Dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es glorificado a plenitud en la iglesia. La iglesia también es el reino que será entregado posteriormente. Cuando Cristo venga, se presentará con su iglesia. Luego el fin, dice 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. La iglesia es ese reino que entregará al Padre. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Como enseña el apóstol Pablo a Timoteo, por citar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese que la iglesia es la que sostiene la verdad revelada, enseña la verdad de Dios, la iglesia que Cristo compró con su sangre. La iglesia del Dios viviente, que es esa columna que sostiene esta verdad revelada por el Espíritu Santo. Usted puede llegar a ser miembro de la iglesia bíblica, la que Cristo edificó. Yo por mucho tiempo también busqué y estuve en muchos grupos religiosos. Gente buena, no tengo nada que decir, sujetaba a la verdad de Dios. Estudiando mi Biblia me daba cuenta que había muchas falencias, hasta que conocí la verdad, la iglesia que Cristo edificó. Y los hermanos me hablaron de esta iglesia que no tenía sede en ninguna ciudad importante del mundo, que la sede estaba en el cielo y que la cabeza era Jesucristo y que nosotros todos éramos súbditos de este reino y Él era el Rey de Reyes. Era cosa difícil para mí entender al principio, hasta que la palabra de Dios me convenció y pude lidiar con esta verdad y entenderla, la cual he tratado de alguna forma de explicarla en esta lección, aunque hay muchas lecciones sobre la iglesia que son vibrantes. Fíjese que si usted no es miembro de la iglesia de Cristo y usted ha buscado al Señor por mucho tiempo y se da cuenta que hay tantas cosas en los grupos religiosos y usted quiere servir realmente a Dios, tal vez esta sea la oportunidad que el Señor le dé para abrirle los ojos para que usted pueda ver. Fíjese que ser miembro de la iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Si usted entiende, si usted se da cuenta, tiene dudas y entiende lo que la Biblia está diciendo y usted lo cree y lo obedece, es lo que Dios necesita para ayudarnos. Tanto el salvarle como ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted da los siguientes pasos de obediencia. Usted necesita oír el Evangelio, la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad del Evangelio. Usted necesita oír el Evangelio porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús envió a sus discípulos ahí en Marcos 16, 15 y 16 a predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio que es el poder de Dios para salvar. Fíjese, los que creyeren, fíjese que eso es importante.
La fe viene por el oír. La verdad de Dios es una doctrina que yo tengo que oír, digerir, entender y obedecer. El segundo paso que usted debe dar es creer en este mensaje. Juan 3:16 se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Los que creen son los que no se van a perder. Tenemos la verdad de Dios escrita, yo la puedo indagar, seguir aprendiendo. Yo recuerdo que al principio, cuando conocí a los hermanos y ellos me enseñaron, con el grupo de hermanos que estaban, nosotros nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada, viendo si lo que ellos decían era verdad. Y nos convenció la Biblia, porque el hermano nos predicaba la lección, nos dejaba los textos y se iba, y nosotros seguíamos estudiando. Nosotros necesitamos creer en este mensaje. Cuando nosotros oímos y creímos el mensaje, nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, ¿por qué? Porque hemos vivido en desobediencia. No le hemos dado la gloria a Dios, a esa gloria que a Él le pertenece como nuestro Creador. Aquí en el discurso que hace Pablo en Atenas, en el 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese que esta es la orden: arrepentirse, cambiar, dar ese giro y ahora comenzar a caminar hacia Dios, no hacia el mundo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. La cuarta condición que encontramos como paso de obediencia es confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Nuestro Señor vino a salvarnos. Él nos ama profundamente y dio su vida en la cruz para darnos redención. Entonces, es necesario que usted y yo le obedezca. Pablo le escribe a los hermanos en Roma, y en el capítulo 10 de Romanos, versículos 9 y 10, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos, dado que hemos encontrado al Salvador, dado que hemos encontrado a nuestro Redentor, confesarle delante de los hombres. Jesús dijo que si le confesamos delante de los hombres, Él también nos confesaría delante del Padre y de sus ángeles. El quinto paso es bautizándonos para el perdón de nuestros pecados. Hechos 2, 37 y 38. Fíjese que el sermón de Pedro fue dirigido a personas que habían cometido un tremendo error. Ellos 50 días antes, tal vez muchos de los que estaban ahí, habían gritado cuando se les preguntó con respecto a Barrabás y Jesús. Muchos dieron el voto para que soltaran a Barrabás. Tal vez muchos gritaron: crucifícale, crucifícale. Pero cuando Pedro les abre la escritura, se la cita, y ellos se dan cuenta de lo que hicieron, que habían dado muerte al Mesías, al Hijo de Dios. Pedro le había dicho: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Sintieron el peso del pecado. Pero Pedro, fíjese, él le dice lo mismo que Jesús le mandó a predicar ahí en Marcos 16, 15 y 16. Y de predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Pedro les responde, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo bíblico tiene ese propósito: perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, nuestros pecados son lavados y el Señor nos añade a su iglesia.
Lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer fieles al Señor. Necesitamos permanecer fieles al Señor. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Debemos de perseverar. La iglesia es un tema apasionante, donde se nos revela todo lo que hizo Dios en bien de nosotros y de ese pueblo amado. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo aquí en mi ciudad. Somos un grupo pequeño de hermanos que amamos profundamente a Dios y nos estamos preparando para que cuando Él venga nos lleve con Él. Ahora, si nos morimos antes de que venga el Señor, de seguro que nos resucitará, porque así lo dice en su palabra, y saldremos de donde estemos para recibir a nuestro Señor en el aire. Nos estamos preparando. La iglesia es nuestra escuela, nuestro hogar, nuestra familia. Y estamos amando profundamente a Dios. Usted necesita conocer al Señor y congregarse con los hijos de Dios. Entonces, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás. Esto no es así. Usted sabe que no es así. Para Dios la iglesia importa. Tal vez para la gente no. Para los movimientos ecuménicos tal vez no. La iglesia sí es importante. Y es importante a qué iglesia asistimos. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención y que el Señor les bendiga grandemente por esta buena disposición de oír. Gracias. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve,
pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Existe un Dios, Él vive, en el vivir, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios.